Bueno, importantes palabras entonces del presidente del Colegio de Profesores. Nosotros seguimos avanzando, ya vamos a tener reacciones a esta declaración, pero a esta hora vamos con otro de los temas que ha marcado la polémica, porque el gobierno anunció hoy que pondrá suma urgencia al proyecto de ley que busca modificar el sistema migratorio en Chile. Queremos conocer de labios de una experta, de Macarena Rodríguez, directora jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, los alcances que tiene este llamado, abogada del gobierno, esta suma urgencia y si en definitiva resuelve el problema migratorio por el que se detona esta decisión, que es lo que está ocurriendo en la frontera en Chacayuta. Bienvenida. Gracias, Matilde, por la invitación. A ver, dos cosas. Partamos diciendo que la experiencia nos muestra que las mejores decisiones no se adoptan en situaciones de urgencia o en situaciones de crisis. Y en este caso en particular también lo creo así por dos razones muy importantes. La primera es que tiene que ver con que nosotros nos merecemos como país, después de tantos años, una ley de migración que sea efectivamente discutida en profundidad, que sea analizada. Y en este punto hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos compromisos internacionales como país, tenemos responsabilidades y hace un poco más de un mes estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos una audiencia temática y la propia Comisión ofreció asistencia técnica para el proyecto de ley. Yo creo que esa oportunidad no la podemos desaprovechar. Yo creo que instancias como esa generan un mejor proyecto. Pero el gobierno ha buscado distanciarse de organismos internacionales como ese. Bueno, la verdad es que aquí más que hablar de un gobierno, la ley de migración nos corresponde como Estado, como país. Y esto no puede tener el color de un momento en particular. Esto tiene que obedecer más bien al fenómeno global que estamos viviendo. Y eso por una parte. Pero por otra parte, claro, hoy día tenemos una crisis importante en el norte, pero este proyecto de ley no va a solucionar en nada lo que tiene que ver con lo que ocurre hoy día en la frontera. Y por una razón muy simple, y lo han dicho expertos también a nivel internacional, la situación de movilidad forzada que tiene hoy día Venezuela tiene todas las características del refugio y aquí lo que hay que hacer es aplicar la normativa de refugio. Chile tiene una ley de refugio, tiene una declaración acoge la declaración de Cartagena y lo han dicho efectivamente los organismos internacionales. El llamado es a que se reconozca en la población venezolana la condición de refugiado. Ellos no están saliendo ni siquiera por buscar mejores condiciones económicas como, digamos, ni siquiera, como podríamos pensar en otros flujos migratorios. Aquí hay una migración forzada, las personas están escapando de su país. ¿Y en esa situación no hay posibilidad de que un gobierno le niegue el asilo? No. Ni el refugio, porque están justo en la frontera con Perú. Perú modificó sus reglas migratorias y por eso se han venido hacia el sur. Pero Perú entonces, bajo esa misma condición o apelando hacia esa misma situación, tampoco podría negarles el ingreso. Ingresaron, de hecho. Claro, pero pasaron. Por distintas razones. Y el que un flujo migratorio forzado como este transite de un país a otro no significa que no haya refugio o que ya la condición de emergencia no exista. La condición existe igualmente. ¿Y no hay límite para el refugio? Porque escuchábamos durante los últimos días al subsecretario Villa decir que las fronteras no pueden estar abiertas para todo el que quiera llegar por una condición de número, lo que también de alguna perspectiva es entendible. Pero, ¿qué pasa frente al refugio? Bueno, es que esa es una situación puntual y distinta y nosotros tenemos una ley que nos obliga y tenemos convenciones internacionales que también nos obligan. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir asilo. En la frontera las personas pueden solicitar y lo que estamos viendo desde la experiencia no es que se esté priorizando, no es que estemos, por ejemplo, hay niños, hay mujeres embarazadas, aquí se les está negando derechamente la posibilidad de solicitar refugio. Cuando el gobierno chileno plantea que en Venezuela hay una crisis humanitaria, ¿el mismo gobierno está dando la razón para que no haya ninguna posibilidad de negar el refugio? Así es, efectivamente. El gobierno lo señala la alta comisionada en su informe que emitió la semana pasada. En Venezuela hoy día se cometen masivas y graves vulneraciones a los derechos humanos y afectación del orden público. Y esa es precisamente la figura que contempla la ley de refugio. Por lo tanto, el llamado es
Efectivamente, los flujos migratorios tienen impacto en los países. Hoy día estamos viviendo una crisis que tiene impacto en distintos países. Entonces el llamado es a la corresponsabilidad de todos los países de tránsito, los países de destino, pero fundamentalmente a mirar aquí con un prisma humanitario. Aquí hay niños que vienen con sus madres, hay familias que están siendo divididas. Cuando el presidente Trump, ¿verdad?, adoptó medidas tremendamente complejas, como cuando separó a los niños de sus madres, ¿verdad?, tuvimos declaraciones de nuestras autoridades precisamente criticando estas decisiones. No cometamos el mismo error. Veamos que aquí hay situaciones dramáticas, están viviendo en carpa, fuera del consulado de Tacna. Por lo tanto, claro, esa es una situación distinta que obedecería a un refugio, a un derecho a refugio. Sí. ¿Y qué pasa con esta urgencia a esta ley migratoria, que está en el segundo trámite, está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado? Pero lleva mucho tiempo también. O sea, es verdad, no hay que discutir leyes tan importantes con presiones, pero ¿qué se hace para movilizarla, agilizarla? Bueno, yo creo que lo que te planteaba al inicio es una muy buena medida que daría tranquilidad a muchos de los legisladores, creo, el que aquí hubiese asistencia técnica, ¿verdad?, de la relatoría de migrantes, quienes tienen más experiencia en esto, cuáles son los estándares. Nosotros no pretendemos aquí, ¿cierto?, tener una situación de extrema liberalidad, pero sí entender cuál es la situación que hoy día se vive en los países. Pero cuando Chile no firma el pacto migratorio, ¿puede ser una contradicción luego recibir asistencia técnica de un organismo de Naciones Unidas? No necesariamente. El ideal es que además habría sido más coherente con la postura que ha desarrollado Chile en materia de cooperación internacional, en materia internacional en general. Creo que restarnos de ese pacto no arroja mayores ganancias para nada al país. Y lo que tenemos que hacer es entender que este es un fenómeno global y que tenemos que regular y legislar de acuerdo a la situación actual, porque la situación que se vivía el año 75, cuando se promulgó el proyecto de ley, la ley que hoy día rige, es muy distinto. Ahora se han modificado muchas situaciones a punta de indicaciones, de decretos. ¿Cuál es la situación hoy día y qué haría distinto una ley? Bueno, efectivamente, y hoy día por la vía administrativa se han dejado sin efecto una serie de visas, por ejemplo, que facilitaban la regularidad migratoria, y tenemos un conjunto de nuevas visas que el gobierno también ha implementado y que la verdad que fomentan la migración altamente calificada para ciertos sectores de la economía y en ciertas regiones, y la verdad que uno mira las cifras de quienes han postulado y es difícil hacer un match ahí entre lo que se propone y lo que finalmente ocurre. Ocurre un poco lo mismo en alguna medida también con la visa de responsabilidad democrática. El gobierno ha señalado que se trata de una visa humanitaria y que el único requisito es que la persona no tenga antecedentes penales. Pero además se le exige tener pasaporte, cosa que para los venezolanos no es fácil. Se les exige además hacerlo en el consulado de Caracas o de Puerto Ordaz. Y cuando se les dice que lo pueden hacer en otros consulados, en otros países, es solo para quienes tienen una residencia en ese país. Por lo tanto, no es que quienes estén en el flujo migratorio hoy día puedan concurrir a otro consulado a solicitarla. Yo creo que tenemos que efectivamente hacer un análisis, y si queremos entregar una visa humanitaria, que esa visa, por supuesto que puede tener requisitos, ¿verdad?, como el tema de los antecedentes penales para una visa humanitaria, pero me parece que lo demás se aleja un poco. Ahora, debiera ser fundamental poder modificar la categoría migratoria cuando estén dentro del país, por ejemplo, las personas que llegan con esta visa de turista, pero que claramente llegan a buscar trabajo, obtienen el trabajo, pero para poder optar a esta segunda visa tienen que salir del país. Entonces, eso es también discriminador porque no tienen el tiempo, el permiso ni el dinero. Así es. Bueno, eso es un punto de los importantes del proyecto de ley. Hay otro, a mi juicio, también muy importante, que lo podemos hablar después, que tiene que ver con el debido proceso. En el cambio de categoría migratoria, eso es una indicación que en la primera etapa de discusión se propuso, que no fue finalmente aprobado y que pasó al Senado. Hoy día, efectivamente, de acuerdo al estatus actual del proyecto de ley, no se permitiría el cambio de categoría migratoria. Y eso significa no mirar la realidad sudamericana, porque nuestros migrantes no tienen ninguna posibilidad, y el que cambien de categoría migratoria no los hace estar
ser ilegales como los tratan, ni tampoco ser malas personas, ni tratar de abusar de la ley está, la ley lo permite, y es una vía a través de la cual facilitamos la regularidad migratoria, porque lo que nos hace muy mal como país es la irregularidad. Primero, poner trabas para fomentar, claro, la inmigración ilegal. Exacto, primero a ellos mismos se les generan muchos obstáculos y son víctimas de abusos permanentes, desde los arriendos a todo tipo de cosas, porque no tienen documentos, pero también para el Estado deja de percibir una cantidad importante de ingresos porque esas personas no pueden, ¿verdad?, aparecer pagando sus impuestos como debiera ser. Muy bien. Abogada Macarena Rodríguez, muchísimas gracias por volver acá a CNN a hablar de este tema que vamos a retomar la discusión a partir de ahora de esta urgencia que le ha puesto el gobierno. Muchas gracias. A ti, Matilde, que estés muy bien.